invitados. Se encuentra presencialmente acá la diputada Camila Flores y en forma telemática participa el diputado René Zafirio y el diputado Diego Ibáñez. Se han ido incorporando el resto de los diputados y diputadas en el transcurso de la sesión. Le vamos a dar la palabra al señor abogado secretario Patricio Velázquez, que dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Gracias, señor presidente. Para esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Primero, oficio de razón por el cual se informa que el proyecto de iniciado en moción para exigir que la inversión extranjera en empresas estratégicas sea autorizada por ley de quórum calificado, radicado en la Comisión de Constitución, se ha remitido en primer lugar a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo, y una vez informado por dicha comisión se remita a nuestra Comisión de Constitución. Además se han ingresado las siguientes mociones: la que modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de parte de los fondos provisionales en las condiciones que indica; proyecto iniciado en moción que modifica el Código Penal en materia de delito de tráfico de migrantes; proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para exigir que el texto de la nueva Constitución respete y conserve la iniciativa legislativa exclusiva del Presidente de la República; también el que modifica el Código Penal para incorporar y sancionar como modalidad el delito de injuria a la difundida a través de redes sociales. Habiendo sido invitado conforme a acuerdo adoptado en la última sesión que se dio este proyecto, en septiembre del año en curso, se está el Ministerio de Urbanismo. El ministro no puede asistir en esta oportunidad, pero además hace presente que, dado que se trata de procedimientos contenciosos civiles que se deberían someter de competencia, sugiere que se invite más bien al ministro de Justicia sin perjuicio de estar pendiente de este proyecto. Se confirma la asistencia del académico y abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, señor Jorge Larrucó Torres, que se encuentra presente. También se encuentra presente el profesor de Derecho Procesal, señor Cristian, déjame ver. Maturana. Cristian Maturana Miquel, ahí está. Don Cristian Maturana también está presente en este momento. También confirmó su asistencia a la señora Rosana Figueroa de la Asociación de Arrendatarios. Y se excusó el profesor Claudio Meneses de Derecho Procesal de la Universidad de Valparaíso, temas de naturaleza laboral. Eso es todo, señor presidente, para la cuenta. Muy presidente, bien. aquí, secretario Ciprés, solo para señalar que estamos aquí, saludarlos a todos y vamos a estar oyendo este debate y eventualmente intervenir en su minuto, probablemente al final, y aprovechar de saludar por su intermedio a mi gran amigo Cristian Maturana de nuestros tiempos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy bien, muchas gracias, subsecretario Juan José Osa. Bienvenido, gracias por participar. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Diputada Pamela Giles. Presidente, ¿está presente el ministro correspondiente? Porque hay un subsecretario presente que no entiendo que no tiene por qué estar aquí. Gracias, diputada Giles. Sí, se va a incorporar, por lo que entiendo, el ministro Cristian Monque y por mientras está presente el subsecretario. Presidente, tengo que pedirle que el subsecretario no esté presente mientras no se cumplan lo que es reglamentario y que esté presente el ministro para que él pueda asistir a la sesión. Sí, diputado Gonzalo Fonsalía. Tengo una duda, puedo estar equivocado, quizás la diputada Giles me puede corregir, pero yo entiendo que una cosa es que no puede entrar a la sesión, o sea, a esta sala, y otra cosa es que no puede hacer uso de la palabra. Yo entiendo que el subsecretario puede estar en la sesión, a diferencia de la sala que no puede entrar, pero no puede claramente hacer uso de la palabra si no está el ministro. Eso es lo que entiendo yo. Si estoy equivocado, me corrijan y lo hagan salir inmediatamente, pero si de lo contrario pueda participar desde el Zoom, virtualmente en la sala, y claro, va a estar limitado a la palabra, entiendo yo.
Gracias, diputado Fonsalía. Yo entiendo lo mismo que usted, que no estando presente el ministro no puede hacer uso de la palabra, pero sí puede estar presente asistiendo a observar la comisión. La SECPRE además juega un rol de ministerio a cargo del trámite legislativo de los proyectos de coordinación, pero para salir de duda, nuestro buen amigo el secretario Patricio Velázquez nos va a aclarar lo que dice el reglamento. Don Patricio. Sí, señor presidente, en primer lugar tengo que señalar que en relación con el tema tuvimos un pronunciamiento del secretario general de la Cámara que señalaba que no es posible que esté presente ninguna autoridad del ministerio que no haya sido especialmente invitada por la comisión si no está presente el ministro respectivo. Ya, bueno. Gracias, señor secretario. Diputada Giles. Claro, presidente, es nuestro deber velar que se cumpla con rigurosidad el reglamento y el señor subsecretario, además de estar presente cuando no debería estar presente porque es antirreglamentario, como lo acaba de verificar el señor secretario de esta comisión, además de eso se ha permitido hacer uso de la palabra. Entonces yo tengo que volver a pedirle, señor presidente, que se haga estricto cumplimiento del reglamento y que el subsecretario abandone inmediatamente la sesión mientras no esté presente el ministro correspondiente. Gracias, diputada Giles. Lo que sí yo puedo hacer y debo hacer es recabar el consentimiento de la comisión para que el subsecretario al menos pueda observar y tomar nota del desarrollo de la sesión. Si no, lo va a poder observar a través del canal de la Cámara, pero me parece una cuestión de deferencia que por lo menos pueda estar conectado en el Zoom de la sesión. Entonces voy a cumplir recabando el acuerdo de la comisión para que el subsecretario pueda participar, al menos de manera telemática, observando el desarrollo de esta sesión. ¿Hay acuerdo? Ya, no hay acuerdo. Muchas gracias. Sigo ofreciendo la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Muy bien, la presente sesión tiene por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario y determinación de arrendamiento y de comodato, boletín número 12.809-7. Se ha invitado al efecto al señor ministro de Vivienda y Urbanismo y abogados o académicos expertos en Derecho Procesal Civil para que den su opinión respecto al proyecto. Yo, en primer lugar, le voy a ofrecer la palabra al diputado principal autor de este proyecto, que es el diputado miembro de esta Comisión de Constitución, el diputado Gonzalo Fonsalía, que además entiendo trajo unas indicaciones sustitutivas. Así que, diputado, le ofrezco la palabra en relación a su proyecto. Muchas gracias, presidente. Agradecerle que haya puesto este proyecto, que también usted es firmante, en esta sesión. Creo que es un proyecto muy necesario. También nos acompaña una agrupación, incluso de arrendatarios unidos, que se han agrupado justamente por las deficiencias que tiene nuestra legislación para poder recuperar inmuebles que han sido arrendados, que es el sustento para muchas, sobre todo adultos mayores, que viven de ese arriendo y que se ve perjudicados por personas que, aprovechándose de contratos que firman, no pagan la renta, o sea, no pagan el arriendo, o dañan el inmueble o lo subarriendan no teniendo facultades para hacerlo, y que hoy día nuestro sistema provoca que el arrendatario tenga que contratar a un abogado, ir a un juicio que toma entre 7 a 1 año y medio, tenga que después buscar el auxilio de la fuerza pública, hoy día cada vez más difícil, y finalmente termine recibiendo un inmueble de vuelta dañado, con dividendos que quizás estaba pagando con deudas, y privándose de una renta que muchas veces, y sobre todo para lo que me ha tocado ver, los adultos mayores, es su subsistencia. Si bien el proyecto original tenía una medida de poder permitir al juez, bajo ciertos antecedentes que en la demanda se presentaran, poder provocar un lanzamiento provisorio. Esto recibimos un informe de la Corte Suprema que no era muy favorable, a pesar que habían
votos favorables de 2 ministros, Blanco y Muñoz, pero ponían la problemática que al no existir hipótesis de daño, finalmente los jueces estaban adelantando una decisión. Frente a esas inquietudes del Poder Judicial, nosotros trabajamos en conjunto también con el profesor Maturana, que hoy día está presente, para que dé una explicación general, mejor obviamente que la puedo hacer yo, en buscar una fórmula que sea un procedimiento monitorio, o sea, que de una manera rápida la persona a quien no se le ha pagado su arriendo en un plazo breve sea requerida de pago, y al no concurrir ni pagar ni presentar una oposición, que muchas veces puede ser un elemento dilatorio en el proceso, sin un fundamento, como se dice en términos simples, hay cosas que no hay por qué discutirlas. Si finalmente alguien no paga un arriendo y no incumple una obligación básica de un contrato de arriendo, la verdad es que no hay ninguna cosa más que discutir, y cuando es convenido a pagar, tampoco lo hace. Lo que hemos trabajado acá en esta indicación sustitutiva es un procedimiento monitorio especial de un plazo breve, donde la persona sea requerida para que cumpla sus obligaciones, y no cumpliendo esas obligaciones o no teniendo fundamento sus oposiciones, que puede hacer, bueno, no dé lugar a mayores sentencias ni mayores decisiones judiciales, porque es algo que, como vuelvo a repetir, hay cosas que no en el sistema judicial no son discutibles frente al incumplimiento de una obligación entre las dos partes. Esto también lo estamos haciendo extensivo para los precarios, cuando no hay un contrato, cuando hay personas que ocupan los inmuebles porque están abandonados, cuando hay personas que, valiéndose un contrato como hato, hacen abuso de ese uso, y también dan un procedimiento sumario, pero que también es largo, para sacar a esas personas. Y finalmente, un elemento que también lo voy a incorporar, que me tocó ver en la práctica con los notarios. Hay un caso que me tocó ver, y lo voy a decir muy breve, para darle palabra al experto y a la agrupación, de una persona que compró un inmueble y meses después, por la pandemia, no pudo ir nuevamente al inmueble, y cuando volvió 2 meses después había una persona ocupándolo. Esa persona le exhibió un contrato firmado con ella y un tercero desconocido que argumentaba ser el dueño. El tema es que ese contrato estaba la firma autorizada ante notario, y por lo cual era un título que va a adquirir un juicio, va a adquirir un tribunal y demostrar que ese título es falso. Lo que también queremos hacer en este proyecto es introducir una obligación a los notarios que cuando autoricen un contrato privado de arriendo y autentifiquen la firma, que en el fondo lo que tienen, exijan el título. Hoy día, para sacar un salvoconducto, nos están exigiendo que nosotros demostremos con las contribuciones, con las cuentas, alguna forma que digamos que vamos a un domicilio que nos pertenece. Bueno, hoy día hay mafias de personas que estafan a arrendatarios, en el sentido que ocupan inmuebles, falsifican un título, saben en qué notaría no les piden ningún dato, autorizan la firma y después tienen un título que para sacarlos son años, a veces, de demostrar que ese título es falso y que el inmueble es mío. Yo creo que aquí, para terminar, lo que estamos tratando de hacer, algo que uno cree que pasa poco, pasa mucho. Son 20.000 denuncias al año más o menos de causas de arriendo y precarios que recibe el Poder Judicial. Y la verdad es que el daño que se le provoca a las personas que son dueñas de estos inmuebles es enorme, por la lentitud, por los costos, por las sinvergüenzuras que hay ya, como vuelvo a decir, mafias que ya saben las debilidades del sistema y aprovechan. Y yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de avanzar en un proyecto, que el profesor Maturana lo va a explicar, en un procedimiento que incluso está contemplado para la reforma procesal civil, que nunca ha llegado. Para no seguir esperando que llegue algo que quizás va a demorar mucho en llegar, podemos avanzar por lo menos en hacer justicia, en tener un procedimiento rápido. La indicación sustitutiva ya se la envía al secretario. Estoy pidiendo al letrado José León que traiga copia para que todos la vean, y ojalá la podamos firmar entre todos y tramitar y escuchar a las agrupaciones que tienen la experiencia de años, son más de 2.200 personas que están en ese grupo, y al profesor Maturana y otro profesor, obviamente, para que den su visión. Eso a grosso modo, y le agradezco nuevamente poner este proyecto en tabla. Encantado. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Efectivamente, ya la Secretaría nos hizo llegar copia de la indicación sustitutiva que ha presentado que
que ha presentado el diputado Gonzalo Fuenzalía, así que le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar a el profesor Cristian Maturana. Muy bienvenido, profesor, qué gusto tenerlo nuevamente en la Comisión de Constitución. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Aprovecho saludar a todos sus integrantes. Y me ahorro un poco de pega ver a algunos conocidos, porque la verdad es que el proyecto que se está presentando hay que hacer algunas salvedades. Primero, el procedimiento monitorio no es desconocido en nuestra legislación, está en el procedimiento laboral, está en el procedimiento penal y en consecuencia no es una materia desconocida en nuestra legislación. En segundo lugar, esta indicación sustitutiva no es para todos los procedimientos de arrendamiento, sino que, como muy bien dijo el diputado Fuenzalía, es para los casos de reconvenciones de pago, en que una materia muy precisa lo que se va a discutir si es que se pagaron o no se pagaron las rentas, o los casos en que hay una ocupación indebida de un inmueble sin título, y en consecuencia basta con que el que ocupe un inmueble exhiba el título para que en definitiva se termine ese procedimiento monitorio. Lo otro es que lo mejor es ahorrarse tiempo, y este procedimiento monitorio lo que hace es copiar la reforma procesal civil que ya aprobó esta Cámara de Diputados y aplicar ese procedimiento monitorio tal como lo aprobó esta Cámara de Diputados a los procedimientos de arrendamiento, reconvenciones de pago y de comodato precario, y en consecuencia no hay nada nuevo respecto a lo que aprobó la Cámara, salvo aplicarlo a estos dos procedimientos de carácter específico. Y lo otro que tenemos que tener presente, y que también la Cámara va a conocer dentro de poco y que ya conoció por lo demás, y a mí me tocó venir en esa oportunidad que fue la aprobación de la ley COVID, es que además tenemos un problema serio que es el atraso que se va a experimentar por los tribunales de justicia con motivo del COVID, y particularmente en los procesos civiles, porque no existe un número de jueces adecuado, porque los procedimientos de la reforma procesal civil que se inició en el periodo del presidente Lagos y cuyo primer proyecto fue presentado por doña Michelle Bachelet, se ha demorado un tiempo, y en consecuencia tenemos que tener una cierta creatividad para permitir que los jueces se dediquen a fallar las causas que realmente lo ameriten y buscar salidas alternativas a ese sistema, uno de los cuales puede ser el procedimiento monitorio. Obviamente que no es una solución ni con mucho a todo lo que se nos viene por delante respecto a la reforma procesal civil, pero sí una buena iniciativa para los efectos de proteger los derechos de los arrendatarios. A mí me ha tocado ver reportajes de televisión en el Canal 13, particularmente hace días atrás, y no era particularmente en los barrios pudientes donde se está cometiendo estos fraudes, sino que eran en comunas de gente pobre, de gente que vivía de esas rentas de arrendamiento, y que este atraso le genera en estas causas de arriendo que tienen un verdadero carácter alimenticio para sus arrendadores, un problema bastante serio. Ahora, la estructura procesal de este procedimiento monitorio no innova respecto de todos los procedimientos monitorios, en el sentido de que hay una presentación de demanda donde se le da la oportunidad al deudor a oponerse fundadamente, acreditándolo y acompañando los medios de prueba. Si no se produce esa oposición, sencillamente el procedimiento se entiende terminado y se procede, ¿no es cierto?, a los efectos de efectuar el cobro y restituir el inmueble. Y si hay una oposición, sencillamente el procedimiento monitorio termina y se pasaría a un procedimiento declarativo posterior general, pero acotado a las causales de oposición que se hizo valer por parte del requerido al momento de ser formulado el procedimiento monitorio. Y además, ¿no es cierto?, en todos estos procedimientos de carácter alimenticio la apelación se concede en el solo efecto devolutivo. Este es un procedimiento que es un poco más conocido y más pacífico para la Cámara de Diputados. Tenemos que recordar que la Cámara, cuando vio el proyecto de ley procesal civil, no fue partidaria de incluir las medidas cautelares innovativas, y en consecuencia sería quizás más conveniente y generaría menos oposición el aprobar este procedimiento monitorio que una medida cautelar de carácter innovativo.
Eso es en general, presidente, lo que dice en relación con el proyecto, sin perjuicio que quedo a su disposición para cualquier pregunta sobre el particular. Muchas gracias, profesor Maturana. Si les parece, vamos a hacer una ronda de pequeña intervención de todos nuestros invitados y después vamos a abrir un espacio de preguntas y de discusión para posteriormente ya leer la indicación sustitutiva del diputado Fuenzalía. Le ofrezco la palabra en consecuencia al profesor señor Jorge Larrucó Torres, que se encuentra presente también. Don Jorge, tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi primera opinión es que el proyecto es realmente meritorio. Creo que el problema al que le da relevancia es excepcionalmente acuciante. Y por las razones que voy a señalar, me parece que a pesar de la opinión de la Corte Suprema y de lo que está planteando ahora el profesor Maturana, el espíritu original del proyecto debiera ser rescatado. Me explico. Primero, el proyecto de Código Procesal Civil tiende a reducir los juicios especiales. Y ya tenemos demasiados juicios especiales en nuestra ley procesal. Eso tiene una serie de impactos en términos del trato igualitario. A más juicios especiales, mayores posibilidades de que el trato sea desigual entre tipos de litigantes. Ahí está la ley de ejecución de los bancos, ahí está el juicio de Hacienda del Consejo de Defensa del Estado. Y me parece que introducir un juicio especial más, como sería el monitorio, exacerbaría esa tendencia en lugar de intentar corregir y tratar de discutir todas las cuestiones en una estructura común, que puede tener variantes para adaptarse al caso concreto, pero que sea una estructura común para un trato igualitario. Segunda cuestión respecto de reemplazar la idea original por un procedimiento monitorio. El procedimiento monitorio, como lo enseña la experiencia laboral, que es la más cercana, aquí no tiene sentido pensar en el procedimiento monitorio penal, porque esta es una cuestión civil, es una gestión que se hace ante un órgano administrativo, que es la inspección del trabajo, al menos en un comienzo. Y aquí estamos hablando de una cuestión judicial. Aquí en este proyecto estamos hablando de entregarle una prerrogativa a un órgano judicial. No entiendo por qué entregarle una prerrogativa que es eminentemente administrativa o de gestión, como es la constatación del no pago de una deuda, a un tribunal de la República. Y tercero, respecto de la reticencia a introducir medidas cautelares innovativas o de índole anticipatorio, como sería lo que propone el proyecto original, dos cuestiones importantes. El éxito del recurso de protección que creó el Acta Constitucional el año 76 se explica por la reticencia de medidas innovativas en juzgados civiles de primera instancia. Y esa reticencia, me parece a mí, ha sido superada con el tiempo. Basta simplemente constatar que los tribunales ambientales creados en el año 2012 se crearon expresamente con medidas cautelares innovativas y de índole anticipatorio, y son tribunales que ven cuestiones que tienen una dimensión civil y que operan en primera instancia. Entonces, dicho eso, me gustaría referirme al proyecto que se me envió para hacer este comentario, porque a mi juicio tiene un par de errores técnicos que me gustaría destacar. Primero, las dos reglas que proponen, una es relevante y la otra no. La regla que no es relevante es el numeral 5 del artículo 290, porque está tratando de introducir una medida anticipatoria en un catálogo de medidas precautorias. Entonces, esa es una inconsistencia interna. El catálogo del artículo 290 son medidas precautorias o conservativas de un juicio, y en cambio aquí lo que se está introduciendo es una medida anticipatoria, porque si yo obtengo la restitución del inmueble, ya no tengo nada más que discutir. Y la segunda cuestión técnica importante es que, a pesar de que el diputado Fuenzalía lo mencionó, y el profesor Maturana también, este no es un proyecto que regule el precario. Aquí hay una confusión bastante arraigada y que yo he tenido la oportunidad de investigar en los últimos 10 años respecto de que las reglas de comodato y comodato precario no son reglas de precario. El precario es una acción real, y aquí estamos hablando de acciones contractuales. Entonces, si quieren incorporar el precario en este proyecto, van a tener que mencionarlo explícitamente, porque si bien uno puede entenderlo de forma implícita en la parte final del artículo 297 bis, cuando habla de toda otra acción que tenga una índole restitutoria, la verdad es que esa cláusula es tan amplia que ustedes podrían aplicarla incluso a supuestos que este proyecto no está pensando. Por ejemplo, el caso Inverlink, o cualquier caso de enriquecimiento por dolo ajeno, o que implique medidas restitutorias de bienes. Entonces, si se quiere acotar simplemente a hipótesis de arrendamiento, de precario y de comodato precario, sería necesario repensar, tanto por superávit como por déficit, la actual fórmula del artículo que a mí me parece relevante en este proyecto,
que es el artículo 297 bis, que dicho sea de paso simplemente explicita algo que ya está implícito en el artículo 298, pero todos sabemos que por cultura judicial es preferible que las medidas que pueden adoptar los tribunales estén expresamente mencionadas a que estén implícitas. Pero eso sería simplemente mi comentario al respecto, y les agradezco nuevamente la posibilidad de participar en un debate tan importante como este. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Larrocó. Entiendo, obviamente, que a usted se le envió el proyecto original y, de todas maneras, por deferencia, le pido a la Secretaría que le haga llegar internamente lo que son las indicaciones sustitutivas que ha presentado el día de hoy el diputado Fuenzalía relativa a aplicar el procedimiento monitorio, a lo que hacía referencia el profesor Maturana. Entonces vamos a escuchar a continuación a la señora Rosana Figueroa de la Asociación de Arrendatarios Unidos. No sé si... No se ha podido contactar todavía la señora Rosana, tiene unas dificultades, presidente, pero está en eso. Perdón, es que una precisión muy importante. En la minuta yo la tengo como Asociación de Arrendatarios y me precisa el diputado Fuenzalía que hay un error porque se trata de Asociación de Arrendadores. Ya. No, está muy bien. Lo que pasa es que yo dije que bueno para el principio de bilateralidad de la audiencia que también escuchemos a los arrendatarios, pero me parecía que la ecuanimidad del diputado Fuenzalía sí lo podía exigir. Bueno, yo le sugiero entonces que demos lectura a la indicación sustitutiva, porque en el fondo este es un nuevo proyecto pues, bajo la forma de una indicación sustitutiva que recoge, ¿no es cierto?, la sugerencia del profesor Maturana, que ha sido trabajado también con el profesor Pablo Celedón, que aplica el procedimiento monitorio. Entonces, no sé si usted mismo, diputado Fuenzalía, quiere leer sus indicaciones y las va explicando. Gracias, presidente. Bueno, se introduce una modificación a la ley 18.101, que fija las normas especiales sobre arrendamiento de predio urbano. Se suprime el artículo 10, que no venía al caso, y se incorpora el siguiente título, el número 4 nuevo, pasando el actual a ser quinto y así sucesivamente. Lo primero que habla el procedimiento monitorio para cobra de renta de arrendamiento es que el artículo 18A, demanda monitoria de cobro de renta de arrendamiento. Dice: la demanda monitoria de cobro de renta de arrendamiento y restitución consecuencial del inmueble arrendado deberá señalar: 1. Nombre, profesión u oficio y domicilio del arrendador y el arrendatario. 2. El inmueble arrendado, la o las rentas de arrendamiento adeudadas. Una relación precisa a los antecedentes y las razones que la explican y la forma, fecha y lugar en que hubiera sido contraída. O sea, contrato y obviamente demostrar que no hay cumplimiento de pago. Tercero, la solicitud de que se requiere al deudor para que dentro del plazo de 10 días corrido pague las rentas adeudadas como las que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, más los intereses y costas que correspondieran. Y para el caso de que el deudor no pagare, o no compareciere, o no formulare oposición, se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada, bajo el apercibimiento previsto en el artículo 18.6 y se materialice el lanzamiento en la forma prevista en la ley. Se deberá acompañar a la demanda todos los antecedentes que le sirvieran de fundamento. O sea, en el fondo, viene en el número 3, lo que está estableciendo, al no haber pago, viene un requerimiento de pago. Si esa persona en el plazo de 10 días no comparece, no acredita que pagó, ni tampoco hay ningún tipo de oposición, que lo vamos a ver más adelante de qué tipo de oposición estamos hablando, se tenga, de cierta manera, se tenga por condenado y se proceda al lanzamiento. Entonces, por eso que yo cuando dije hay cosas que no hay que discutir, porque hay cosas que son claras. O sea, si la persona no paga, se le reconviene pago y no concurre, no paga, no se opone, no hace ninguna acción, bueno, se tiene, en cierta manera, que tiene que ser lanzado y restituir ese inmueble. Y eso es un poco también lo que decía el profesor Maturana. Segundo lugar, el artículo 18b habla de la inadmisibilidad de la demanda monitoria,
presentada una demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en un plazo no superior a 10 días y el actor quedará apercibido por el solo Ministerio de la Ley de que si no lo hiciere se tendrá por no presentada y se procederá al archivo de los antecedentes. Si el tribunal estimare que la demanda no puede ser admitida a tramitación por carecer de jurisdicción o de competencia absoluta, existencia de litis pendencia, por inexistencia, falta de capacidad o representación de una de las partes manifiesta falta de legitimación para actuar u otro defecto que afecte la existencia, validez o eficacia del proceso, lo declarará de plano, siempre que conste en forma manifiesta del expediente o se funde en hechos de pública notoriedad expresando los fundamentos de su decisión. En contra de la resolución que declara inadmisible la demanda monitoria, no procederá recurso alguno, salvo la reposición ante el mismo tribunal. La declaración de inadmisibilidad no obstará para que el acreedor demande la misma obligación en el procedimiento declarativo previsto en esta ley. O sea, también está la opción de ir por el juicio largo. No procederá al ejercicio conjunto de acción de cobro de renta de arrendamiento con las acciones de desahucio y restitución que tengan un fundamento distinto al no pago de las rentas de arrendamiento. 18c. Resolución de la demanda monitoria. Si el juez estima que la demanda monitoria cumple con todos los requisitos legales y en especial el contemplado en los números 1 y 2 del artículo 18a, dictará una resolución acogiendo la demanda y ordenando que se requiera de pago al deudor para que en un plazo de 10 días corridos cumpla con su obligación, más los intereses y costos, sin que éste sea susceptible de ampliación alguna fuera de los casos previstos en este título. O sea, no hay ampliación de esos 10 días. Para ser bien claro, son 10 días corridos. En la resolución se establecerá que en el evento de que el deudor no pagare o no compareciera o no formulare oposición, se le tendrá por condenado al pago la obligación reclamada y dispondrá su lanzamiento y de los otros ocupantes del mismo inmueble y la forma prevista en los párrafos 4, numeral 4 del artículo 8. Esta resolución tendrá la fuerza de sentencia definitiva firme y servirá de título suficiente para su ejecución. O sea, esta es la solución que estamos frente a la hipótesis de que la persona no hace nada. El tribunal, de manera rápida, a los 10 días, debiese dictar esa sentencia definitiva firme y sea título suficiente para la ejecución y lanzamiento de la persona, del incubante. 18d. Notificación de la demanda de monitoria y la resolución recaída en ella. La demanda monitoria y la resolución que sobre ella recaiga podrá notificarse al deudor en la forma prevista en el número 2 del artículo 8. Practicada la notificación, se le tendrá por formulado el primer requerimiento pago y el segundo requerimiento se entenderá formulado transcurridos 5 días de la notificación de la demanda, entendiéndose que ambos requerimientos sean verificados por el solo Ministerio de la Ley, para que no haya juego tampoco con lo que todos sabemos, los que hemos tramitado con el tema de las notificaciones. Artículo 18e, pago la deuda. El procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento se terminará si antes del plazo previsto para la oposición, el deudor procediera al pago requerido dando satisfacción total a la deuda, incluyendo los intereses y costos. Si el pago fuera parcial, se seguirá adelante con el procedimiento monitorio por la parte de la deuda no solucionada. Artículo 18f, oposición del deudor. Aquí estamos ya en la hipótesis que el deudor, o sea, pagó una posibilidad o la otra posibilidad es que se opuso. Dentro del plazo legal, el deudor requerido podrá formular por escrito oposición de la demanda monitoria, señalando los fundamentos de hecho y de derecho de las alegaciones y excepciones que opone. En su escrito, el deudor deberá acompañar los documentos y señalar todas las demás medidas de prueba de que se valdrá en el juicio declarativo posterior, no pudiendo en el nuevo procedimiento producir ni ofrecer otros medios de prueba salvo las excepciones legales. En el caso de presentarse demanda monitoria en contra además de un deudor por una misma deuda, el plazo para formular la oposición será común y correrá hasta el vencimiento del plazo de mayor extensión que tuviera alguno de los deudores en conformidad a la fecha de su notificación. Este último párrafo un poco desincentiva la oposición con la lógica dilatoria. Todos los que hemos tramitado sabemos que muchas veces las recomendaciones del abogado son para dilatar la acción, presentar un escrito de oposición, un incidente, algo que dilate la acción judicial. Entonces, el último párrafo lo que dice es lo siguiente: el juez podrá desestimar la oposición y seguir adelante con el procedimiento monitorio como si este no se hubiera verificado, cuando las alegaciones o excepciones deducidas por el demandado o los medios de prueba señalados carecieran de seriedad, o cuando los medios de prueba no fueran acompañados de conformidad al inciso primero. Es decir, el juez va a tener un resorte de alguna manera que si la oposición no tiene ningún fundamento, es solo una acción dilatoria, pueda desestimarla.
y seguir, obviamente, con los plazos que estamos señalando. Tramitación de excepción dilatoria dentro del procedimiento monitorio. El deudor opusiere únicamente alguna excepción dilatoria de las contempladas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, se conferirá de ella traslado al demandante y se tramitará como incidente, las que se deberán resolver dentro del tercer día concluida dicha tramitación. En el caso de ser acogida alguna de las excepciones dilatorias opuestas, el tribunal ordenará subsanar los defectos si es posible. Si la excepción acogida no admite ser subsanada, se pondrá término al procedimiento monitorio. Rechazadas las excepciones, se le tendrá por condenado al pago de la obligación y el procedimiento continuará como que si no hubiese formulado la oposición y regirá lo previsto en el artículo 18c. Artículo 18H, tramitación de otras excepciones. Formulada la oposición fundada en otras excepciones y sea que se promueva o no en conjunto con aquellas previstas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal declarará terminado el procedimiento monitorio, quedando sin efecto de pleno el derecho a la resolución prevista en el artículo 18c. Con todo, la oposición del demandado configurará y delimitará necesariamente el objeto del juicio declarativo posterior de arriendo que decidiera iniciar el demandante, no pudiendo discutirse en él sobre otras cuestiones diversas a las existencias de las obligaciones y las alegaciones y excepciones planteadas por el deudor en el procedimiento monitorio. Si las otras excepciones a que se refiere el inciso primero de esta norma se hicieran valer conjuntamente con la prevista en el artículo 18G, el tribunal deberá necesariamente pronunciarse sobre esta última. Artículo 18I, costas. En los procedimientos monitorios solo procederá la condena en costas prevista en el artículo 18C. Y artículo 18J, recursos. En el procedimiento monitorio solo será apelable en el solo efecto devolutivo, la resolución que se pronuncie respecto a la oposición del deudor. Eso, presidente, es el proyecto y nos está faltando dos cosas que no me han llegado, que están acá, que sería un numeral 3, que me acaba de llegar, que dice que el artículo 20, los contratos de arrendamiento regidos por esta ley deberán constar por... el tema que hablábamos de los notarios. Sí. Y establece este artículo 20, dice, los contratos de arrendamiento regidos por esta ley deberán constar por escrito y las firmas de los contratantes deberán ser autorizadas por notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. Hoy día sabemos, sí, lo que pasa es que tenemos dos formas, los contratos de arriendo sabemos que se pueden hacer por escritura pública para ser oponible a tercero, pero la gran mayoría son contratos privados que las partes, por un tema de costumbre, van donde el notario para que autorice la firma. O sea, pero el notario sabemos que su obligación es solo acreditar la identidad. El problema es que, aparte de acreditar la identidad, está autorizando un contrato en base a un título. O sea, que el que está el arrendatario es el dueño o es el representante del dueño, tiene algún título para obligarse con el arrendador. Y el problema es la mala práctica que conté antes que usted llegara, diputado Soto. No sé si está o no está, pero conté un hecho que nos había pasado hace poco de una persona que había ido a su casa y había una persona que le dijo yo soy el arrendador y le exhibió un título falso, un contrato de arriendo con un tercero, desconocido, no sabe quién es, pues no tiene. Pero la firma estaba autorizada ante notario. Entonces teníamos un título y uno tiene que ir al tribunal y explicar y no pasaría por este procedimiento. Entonces lo que estamos tratando de hacer con esta norma es exigirle a los notarios que cuando hay un instrumento privado donde tenga que autorizar la firma, también tenga la obligación de revisar el título y le implique responsabilidades que hoy día no las tendría si es que la autoriza. Porque yo, cuando pasó ese caso, mandé hace un mes atrás un oficio a la Corte Suprema, pidiéndole a la Corte Suprema que dictara un acto acordado y que lo exigiera. Lo conversé con algunos notarios y algunos de ellos me comentaron que alguna vez les pasó este problema y desde esa fecha, por una cosa propia, empezaron a pedir algo que verificara que la persona es dueña o tiene algún derecho sobre lo que está arrendando. Pero no es una práctica que vende cada notario, no es algo que está establecido en ninguna norma. Y creo que aplicando esta norma podemos circunscribir que los contratos de arriendo por instrumento privado se autentifica la firma, pero el notario tiene una obligación de verificar que el inmueble que se está arrendando hay título y no es una estafa, como lo que pasa habitualmente, y mafias que conocen esto y que lo hacen y se aprovechan comúnmente de esa falencia de nuestra ley. Eso, presidente. Perfecto. Gracias, diputado Fonsalía. Una duda
¿Cuál es la fórmula? Pues no tengo la ley 18.101 a mano. La fórmula de notificación prevista en el número 2 del artículo 8, no me acuerdo, ¿eso es en el propio domicilio del contrato? ¿Alguien? Sí, le vamos a preguntar. Eso no se modifica, pero es una duda que tengo, así que le vamos a preguntar al profesor Maturana. Diputado Marco y la Vaca. Presidente, tengo algunas dudas y tengo algunas certezas. Primero, la certeza es que qué bueno que se legisle un tema que hoy día es un tremendo problema para muchas personas. Es decir, los que nos dedicamos permanentemente a la litigación y veíamos este tipo de juicio, es una joda. Es una joda y generalmente uno evitaba meterse en juicios de arrendamiento, incluso los precarios, uno le saca el quite. Porque en definitiva, la cantidad o sea, la dilación, a pesar de que los procedimientos fueron acortados y hoy día son procedimientos mucho más expeditos que antes, lo cierto es que es una joda llevar adelante estos juicios, la dilación es excesiva, la gente termina viviendo y sufriendo daños súper fuertes, y más allá de los casos que hoy día se han levantado por la televisión, los casos que uno ve en el terreno son muy, muy dramáticos, y muchas veces son gente muy humilde la que vive estos problemas, en su gran mayoría. Gente que, en mi caso, en la región de Los Ríos, gente que tiene una cabañita, en la población arma una cabañita porque Valdivia se nutre con los estudiantes, se nutre con los arriendos permanentemente. Entonces, esa persona le ocupan la cabaña y no se la sueltan, y queda ahí. Y la señora va a la corporación, tiene que vivir el martirio de que significa estar en la corporación para tratar de recuperar su pequeña cabaña, y eso es efectivamente un tema que es bueno tratarlo. Pero tengo varias dudas respecto al proyecto. Primero, la indicación que está planteando hoy día el diputado Fuenzalía es absolutamente diversa al proyecto de ley original, porque el proyecto de ley original, que además viene informado por la Corte Suprema, trataba de esta nueva medida una medida precautoria, que me parece interesante, que dice relación con la restitución anticipada y sin previo desahucio de un bien inmueble, que era además extensible al precario y al comodato precario, cuestión que no se hace cargo la indicación. Y además el 297 bis, que también me parece súper interesante en términos de normativa. Entonces, la primera duda que tengo, señor presidente, porque la Corte Suprema lo que hace es informar el proyecto original, pero el proyecto original hoy día mutó absolutamente. Estamos hablando de otro proyecto, ¿ya? Entonces, me gustaría también, y aquí un término de procedimiento interno de la Cámara, es si es que la Corte Suprema, si es que va a ser esta indicación sustitutiva la que vamos definitiva a tramitar, se tendrá que pronunciar respecto a esto, porque se crea un procedimiento nuevo. Yo tengo mis aprensiones respecto al procedimiento monitorio, y ahí debo compartir lo que señalaba el profesor Larrocó, ¿ya? En orden a que la cantidad de procedimientos especiales que tenemos en nuestro sistema procesal civil es de tal magnitud que al parecer se hace la norma general, ¿ya? Y hoy día sería interesante, insisto, conocer la posición de la Corte Suprema respecto a esta situación. Lo segundo que también me causa ruido, y fue de las últimas indicaciones, que no la tengo acá porque le acaban de llegar al diputado Fuenzalía, dice relación con algo que implicaría no solamente recogerlo, el artículo 20, ¿ya? No solamente recogerlo en un proyecto de ley, significa que estamos derogando tácitamente el Código Civil, ¿ya? Porque el Código Civil expresamente reconoce el arriendo cosa ajena, ¿ya? Entonces tendríamos que modificar también el Código Civil en esta materia. Entonces yo sería partidario, señor presidente, primero de saber si es que la Corte Suprema puede informar esta indicación sustitutiva, que insisto, es absolutamente diferente al proyecto original, y sí estoy absolutamente de acuerdo que esta es una materia que tenemos que legislar rápidamente, porque hoy día muchas personas están sufriendo el drama que significa que tienen su terreno tomado por terceros, tanto a nivel de precario o de arriendo. Y hay otro tema más, porque el diputado Fuenzalía, dentro del proyecto que establece, coloca otro tema sobre la mesa. Dice, ¿sabe qué? Hoy día este contrato es un contrato que necesariamente debe constar por escrito, pero recordemos que el contrato de arriendo es un contrato eminentemente consensual.
es consensual, y la gran práctica es que no se firma, ¿ya? Y le vuelvo el caso de esta señora que en Valdivia, en la población Yañez Zavala, tiene su cabañita atrás, llega una persona, le dice, ¿sabe qué? Le cobro 150.000 pesos mensuales, ya ok, y le empiezo a pagar, ¿ya? Entonces, presidente, ahí hay algunos temas que me causan ruido, pero creo que como concepto general es muy bueno que pongamos este tema sobre la mesa, es necesario, ataca un problema grave que vive muchas familias en nuestro país y que en definitiva requiere una solución urgente. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Vaca. Le voy a dar de inmediato la palabra al diputado Leonardo Soto. A ver, yo creo y sugiero que me parecen muy bien todos los comentarios, que también los podamos traducir en indicaciones. Por ejemplo, yo creo que es plenamente compatible el contenido original del proyecto de incorporarlo dentro de las medidas precautorias del artículo 290 como el poder establecer un procedimiento monitorio para la restitución, que sería más bien sustituyendo el numeral 2 del proyecto por el numeral 1, que es el que agrega esta medida precautoria de retención anticipada y sin previo desabuso de un bien inmueble podría igual incorporarse en el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. Segundo, yo entiendo que la ley 18.101 respecto de arrendamiento de predios urbanos tiene normas especiales respecto a la escrituración. No obstante, claro, efectivamente, la regla general es que el contrato de arrendamiento por tal del Código Civil es consensual. Pero también entiendo que el artículo 1962, uno siempre se acuerda el número de artículos por el Mundial del 62, pero establece normas especiales respecto de la oponibilidad del contrato de arriendo cuando está por escrito y cuando está inscrito, ¿no? Así que a lo mejor podríamos revisarlo a la luz de esa norma también. Muy bien, diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, la verdad que es bien interesante la propuesta que realiza el diputado Gonzalo Fuenzalida y tiene por objeto agilizar o hacer más rápido los juicios de arrendamiento, particularmente cuando hay un arrendador que requiere con urgencia por sus circunstancias personales, por tener poco ingreso o depender fundamentalmente del arriendo para su subsistencia, o querer para el inmueble para poder usarlo para sí mismo, digamos. Y evidentemente cuando tiene esa premura vinculado a sus problemas sociales, se puede ver uno la demora y el perjuicio que causa la demora de los juicios de arrendamiento. En la legislación antigua tengo la vaga noción de que existía un capítulo especial para los juicios de arrendamiento cuando el arrendador necesitaba el inmueble para su uso personal, y que era una figura que tenía un profundo sentido humano, que contrasta con claramente hoy día el negocio que existe en torno a los contratos de arrendamiento. Me refiero básicamente a toda esta cantidad de rentistas, que son personas que invierten su holgura económica en departamentos o casas de bajo costo, a veces de poco tamaño, con la finalidad de arrendarlo y sacarle el mayor provecho posible, cosa que es muy legítima, pero que tiene una característica distinta a la primera. Yo no sé si este proyecto tiene una vocación de ayudar a los rentistas en materia de inmuebles o a los primeros, a los arrendadores que tienen una causa humana que resolver, porque tiene características distintas. En el caso de lo que plantea, la propuesta que plantea el diputado Fuenzalida del procedimiento monitorio, me asaltan varias dudas. Por ejemplo, el procedimiento monitorio claramente tiene lugar cuando la obligación que tiene el demandado está totalmente indubitada, es decir, consta con claridad absoluta, no hay duda sobre aquella, y por lo tanto se le pide al tribunal que la decrete, salvo que hubiera una oposición en este caso del demandado. Pero cuando uno revisa la propuesta que hace el diputado Fuenzalida, hablando de los requisitos de la demanda monitoria, yo en ninguna parte veo que se exija que el demandante, el arrendador, presente el contrato de arrendamiento, que creo yo que es la manera de acreditar una obligación. Yo no sé si es una omisión, yo no sé si se va a dar por establecido, cosa que es muy rara, de que las condiciones del arrendamiento son las que invoque el arrendador,
sobre todo considerando, como dice el diputado de la Vaca, que este contrato es un contrato que en general debe constar por escrito. Y cuando no están las condiciones, el arrendatario algo tiene que decir. Por eso me parece que se está saltando una controversia natural que existe en un juicio de arrendamiento cuando no hay contrato de arrendamiento. La pregunta que resuelven esos juicios es, ¿cuáles son las condiciones de arriendo? Y me parece que el artículo correspondiente no establece que se tenga que aclarar las obligaciones. Solo agrega al final, dice, se deberá acompañar a la demanda todos los antecedentes que le sirvieren de fundamento. Yo creo que ahí debería ser un estándar un poquito superior y debiera establecerse con claridad cuáles son las obligaciones. Porque de esa manera resulta natural que alguien pueda resultar condenado por no cumplir con sus obligaciones. Pero si no están establecidas, yo me parece que se está saltando varios pueblos esta demanda al establecer un procedimiento monitorio. Al igual que el presidente, quisiera saber la situación que correrían los subarrendatarios. Eso es una realidad, hay normas relativas a su notificación. Yo no sé cómo operan en este caso los subarrendatarios cuando se los declara al momento de notificar. Es una situación que no la tengo con mucha claridad. Y en el caso de las excepciones dilatorias, cuando se rechazan las excepciones dilatorias, se establece que se deberá continuar como si no se hubiera formulado la oposición. Muchas veces las excepciones dilatorias tienen por objeto aclarar la demanda. Es decir, saber en qué lo están demandando, si le reconocen un pago, si hubo una valoración de alguna prestación en bienes o en servicios personales. Y cuando se aclara, uno recién le nace el derecho a contestarla porque se hace totalmente inteligible, o sea, que se pueda entender. Pero si aquí uno dice que si se rechaza la excepción dilatoria, pierde el derecho a pronunciarse sobre el fondo o a hacer excepciones sobre el fondo, me parece que es un poquito excesivo y deja la indefensión a una persona que de buena fe y con justa causa pudiera establecer alguna postura. Igualmente en lo relativo a esta fórmula donde se desestima la oposición cuando los medios de prueba no fueran acompañados o carecieren de seriedad. Son normas, digamos, bastante extremas que yo no sé si puedan tener una base en el derecho a defensa que tienen todas las personas. En resumen, presidente, yo comparto la idea original, hay que agilizar los procedimientos de arrendamiento, particularmente cuando se trata de arrendadores que necesitan el inmueble para su uso personal o no hacen un negocio rentista, como hay hoy día, a través incluso de varias leyes especiales. Pero tiene que ser esto un poquito moderado, porque si no se va a presentar una litigiosidad mayor que la que existe. En algunos aspectos esto va a fomentar la controversia y en algunos aspectos menores, no en lo medular, en algunos aspectos menores que es necesario, yo creo, que pulir. Eso, presidente. Gracias, diputado Soto. ¿Le parece, diputado Fuenzalía, se incorporó la señora Rosana Vargas de la Asociación de Arrendadores, que la podamos escuchar y después podamos continuar con el debate y las preguntas también a los profesores que nos están acompañando? Bienvenida a la señora Rosana Figueroa de la Asociación de Arrendadores. Le ofrezco la palabra. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo quería comenzar contándoles mi caso. Yo soy una chilena común, la cual arrendó su propiedad el año 99, donde hasta el día de hoy no ha sido ni restituida mi propiedad, ni tampoco han sido cancelados los arriendos. Les quiero decir que las leyes antiguas, proyectos, modificaciones nuevas, en mi caso no ha funcionado. No ha funcionado de ninguna manera. Yo lo hice todo como se supone que corresponde hacerlo. Cuando la señora no me comenzó a pagar, yo la notifiqué con una carta a través de la notaría, una carta certificada, lo que se supone que es lo primero que debe hacer uno. Luego de esto, la señora, bueno, yo en agosto fue del 99 que arrendé, en noviembre tuve que viajar fuera del país y le dejé la propiedad al dueño, que era mi tata, Luis Sepúlveda Celis, quien
recibía supuestamente los arriendos que pagaría esta señora, cosa que nunca fue y siempre fueron pretextos para no pagar completamente el arriendo. El año 2004, don Luis Sepúlveda, dueño de la propiedad, falleció. Él me dejó a mí una herencia y por lo tanto esta propiedad es una sucesión. Pero en el juicio esta señora mencionó que el contrato lo había hecho en forma escrita con Luis Sepúlveda Celi, siendo que el contrato había sido conmigo. Cuando yo viajé, ella le pidió a él el contrato de arriendo, por lo tanto en el primer juicio no tenía el contrato de arriendo. Sin embargo, ella pudo decir y pudo mentir diciendo que ella, en un juicio en el Poder Judicial, con abogado, el cual yo cancelé, yo pagué, y ella pudo decir y mentir y a nadie le importó. Ella dijo que trabajaba en la Municipalidad de Santiago, hicimos el contrato en la Intendencia de Santiago, luego yo fui a la Municipalidad de Santiago para ver qué pasaba, por qué no pagaba el arriendo. La verdad es que no tuve ninguna respuesta positiva por ellos, nunca tuve ninguna ayuda de nadie, porque para peor esta señora subarrendó sin mi consentimiento en la propiedad. Entonces esa propiedad tiene 7 dormitorios, las dividió y ahora viven 14 extranjeros en esa propiedad. Bueno, después yo tuve problemas familiares, tuve a mi mamá, que es la esposa del dueño de la propiedad, estuvo postrada durante 10 años, pero yo igualmente seguía haciendo trámites y cosas, y bueno, tuve que dejar de trabajar, tuve que cuidar y dedicar el 100% de mi tiempo a mi madre postrada, hija única soy, tenía en su minuto 3 hijos, ahora tengo 5, era bastante difícil para mí la situación económica, porque nos faltaban recursos, porque una persona postrada con una sonda Foley, con una gastroectomía, era bien difícil poder mantenerlo una persona como yo que no tengo mayores conocimientos de enfermería. Podría haber tenido una enfermera de cualquier tipo con el pago de este arriendo. Fuimos también a al CONACO, que me ayuda, porque se supone que también nos pueden ayudar ¿La a través Corporación de Asistencia Judicial será? No, la Corporación de Asistencia en mi caso no me ayuda por el alto valor de la propiedad. Y es así como hay muchas otras personas también que no pueden ser ayudadas, y el estar con los abogados estudiantes de cualquier universidad es más engorroso y ellos van cambiando y todo se hace más lento. Entonces, nuestra propuesta, y bueno, les comenté un poco mi caso, pero también hay otros casos muy impactantes de nuestros compañeros digamos, de arrendadores unidos que somos, donde han tenido una serie de problemas tan dramáticos, quizás por falta de recursos económicos, han visto afectada todo tipo digamos, de la economía, porque nos empiezan a cobrar las deudas. Bueno, obviamente que nuestra salud se vio deteriorada de todo. Y bueno, lo que nosotros necesitamos es que la restitución del inmueble del arrendatario moroso que sea restituido, y eso que sea en todas las causas. Llamémosle a un contrato oral, un contrato escrito. También queremos que por lo menos sean en 3 meses mínimo, si no hay una continuidad del pago de los arriendos. Yo en mi caso tenía los vales y aún los tengo desde la primera vez que la arrendé y no sirvió de nada. Lo mostramos en los juicios y a nadie le interesa si pagan o no pagan. Los servicios básicos que sean de cargo de los arrendatarios. El propietario además tiene que asumir las deudas que no corresponden. ¿Por qué nosotros tenemos que asumir, además de nuestro daño económico, asumir otra deuda que creemos no nos corresponde? Las demandas podrían ser sin abogado, porque nos siguen nosotros como propietarios, debemos de demostrar que somos propietarios, valga la redundancia. Tenemos que demostrar y pagar un montón de receptores judiciales, los desalojos, y no hay recursos económicos que tengamos en este minuto de muchas personas.
Lo que necesitamos también es que esto sea por lo menos unos 10 días para dictar sentencia. También pedíamos que sin derecho a apelación por parte de los arrendatarios. Solo queremos nosotros, con el demostrar el dominio de propiedad, que sean restituidas nuestras propiedades. Porque en este minuto, vuelvo a reiterar, las leyes no han funcionado. Y hay tantos detalles y tantas cosas que la verdad es que yo creo que la mayoría de la gente, incluyéndome, desconoce, porque somos muchas personas con muchos problemas y que no nos ayuda a nadie, estamos desamparados. No tenemos ningún tipo de justicia, en este minuto no funcionan los tribunales, no hay juicios, no hay desalojo, no podemos esperar, no tenemos acceso a ningún tipo de bono, o sea, estamos realmente desamparados. Necesitamos que haya una nueva, nueva ley que sea todo más lento, no tan burocrático, con un simple papel de mostrar que somos propietarios y tenemos derecho al dominio de esa propiedad. No necesitamos tanto papeleo, tanto tiempo, porque nosotros estamos ahora con las necesidades en este minuto. Nadie nos va a venir a dejar lo que necesitemos, no sé. En mi caso tengo 5 hijos, nadie me ayudó con la crianza, con los estudios. Siento que pude haberle dado una mejor calidad de vida a todos mi familia. Y así como todos buscamos una mejor calidad de vida teniendo una propiedad donde poder tomar mano de aquello. Poder tener un poco de mejor calidad de vida, ¿por qué no? Eso quería decirle. Perfecto, muchas gracias a la señora Rosana Vargas, ¿no es cierto?, por su testimonio y por representar, estoy seguro, usted a miles de arrendatarios y arrendatarias que están sufriendo el martirio que significa muchas veces no poder recuperar sus propiedades. Diputado Fuenzalía. Bueno, agradecerle a Rosana por su testimonio y la verdad que después de escucharla me queda claro que, a diferencia del diputado Soto, no estamos hablando de grandes rentistas. Porque los grandes rentistas, finalmente, quienes arriendan son las corredoras de propiedades, que toman todos los resguardos para no equivocarse a quien se le arrienda. Se les pide garantías, se les analizan los antecedentes. Son las personas que no son rentistas las que sean afectadas por esto. Entonces, no transformemos una realidad que es la que sufre la gente que no son los grandes rentistas, porque obviamente son los que no tienen problemas, no van a juicio, sino que son los 20.000 denuncias que hay al año, 20.000 de personas como Rosana, que tiene un inmueble, que su ingreso es inmueble. Y quiero decir otra cosa que se me surgió escuchándola. Nosotros hemos aprobado el IFE, hemos aprobado incluso subsidios de arriendo. 100.000 subsidios de arriendo se dieron en el Ministerio de la Vivienda. Pero resulta que la gente que vive de los arriendos, ustedes saben, los arriendos son los únicos ingresos en Chile que no rentan, no se pagan impuestos. Es lo único que va quedando, bueno, salvo las acciones y otras excepciones. Pero los arriendos es el único ingreso capital que hoy día no tributa, que las personas naturales. Por lo cual una persona que vivía de un arriendo no es candidato a nada, porque no puede acreditar que le bajó la renta, porque no está de alguna manera en una informalidad legal. Entonces esto es un problema social grave, por eso hay que mirarlo. Por eso que el caso y la palabra de Rosana a mí me gustan, porque nos trae la realidad. Nosotros como abogados vemos los procedimientos, pero en la realidad esto se vuelve en una pesadilla en que las personas no solamente no reciben el arriendo, a veces están pagando el dividendo con ese arriendo y se atrasan en el dividendo. A veces cambiar la titularidad de las cuentas de luz y otros gastos no es tan fácil como notificar a la compañía. Y uno carga todo eso que va engrosando una deuda que finalmente ni siquiera puede vender el inmueble porque está ocupado. Y también quería hacerme cargo de la observación del diputado Soto, cuando dice que el contrato, ¿por qué no se pone el contrato? Porque si uno va a la ley de arriendo, a la ley especial de arriendo, en el artículo 20 dice que los contratos de arrendatarios regidos por esta ley que no consten por escrito, o sea, permite que no esté por escrito. Entonces, por eso que no puedo exigir un contrato, porque podría no estar por escrito. Y dice que cuando no es por escrito se presume que la renta será la que declara el arrendatario. ¿Ah?
Por eso mismo, la última indicación que presenté al final modifica el artículo 20 y lo obliga a hacerlo por escrito, para eliminar esta mala práctica, que yo entiendo que en una época y sobre todo en el campo, se daba, pero yo creo que aquí hay que cambiar una cultura. Si los contratos de arriendo tienen que ser por escrito y tienen que ir a un notario para que lo autorice y dar fe que aquí el que está arrendando es el dueño. Si no, vamos a ir con la estafa, vamos a ir con los abusos y finalmente vamos a ir con la buena fe de quien entrega ese inmueble a quien, con la legítima esperanza que en esa renta pueda financiar y sea un ingreso legítimo. Y finalmente, señalar que lo que estamos haciendo cuando yo suprimo el artículo 10 es porque la ley establece en el artículo 10 el procedimiento para la restitución por no pago. Entonces lo que estamos haciendo es un nuevo, de alguna manera, reemplazando el artículo 10 y creando este numeral del artículo 18, es establecer un procedimiento monitorio. Si en el fondo estamos dejando todo lo otro que dice la ley, los subarriendos, esto solamente se refiere a predios urbanos, exime los estacionamientos, otro tipo de viviendas regidas por la ley 19.281, los hoteles, o sea, la ley no se modifica en su totalidad, solo que estamos estableciendo, en vez del procedimiento que tiene el artículo 10, que es engorroso, lento, y que no da satisfacción hoy día a los ciudadanos, por un procedimiento monitorio, que es rápido, que tiene la posibilidad de oponerse, pero no dilatar, que puede presentarse excepciones dilatorias, que también da la posibilidad de la apelación en su efecto solo evolutivo. O sea, estamos tratando de que hoy día sea un karma, no para los grandes rentistas, para el que tiene un inmueble, para aquel ese adulto mayor que lo que ganó finalmente, compró una casa, se fue a un departamento arrendado, vive de una pensión y del arriendo que le da esa casa. Y cuando le dejan de pagar el arriendo, la verdad es que lo pasa pésimo en la vida, y lo pasa pésimo su familia y todo. Y la solución, ir a un tribunal civil, que en el caso de Santiago, por el atochamiento, estamos hablando de un año y medio, y en regiones a veces tienen más suerte porque menos, obviamente, denuncia puede demorarse 7, 8 meses, pero 7, 8 meses, por favor, sin recibir ese ingreso, es un drama. Y lo último que quería ya señalar al diputado de la Vaca es que sí, la Corte tiene que pronunciarse, pero no necesariamente, la Corte puede pronunciarse en varias instancias. O sea, podría pronunciarse en el Senado, podría pronunciarse cuando lleguemos a la sala, o sea, no hay un tiempo de pronunciamiento de la Corte respecto a este proyecto. Claramente que es un proyecto distinto, pero también es el resultado de las observaciones que hizo el proyecto primario. O sea, tratamos de cumplir de alguna manera las observaciones de la Corte y nos iluminó en esto el profesor Maturana, que el llamado a responder mejor que yo las dudas, porque esto lo trabajó, yo quiero decirlo, no solamente el profesor Maturana, él me podrá corregir, pero también está trabajado por el profesor Tavolari y otro profesor más que se me va el nombre. O sea, que hay un trabajo de gente especialista en procesal y que saben, obviamente, que la ley dice una cosa, pero la práctica hace otra cosa. Y para que no sigamos todos los años viendo estos casos que aparecen en la tele, bueno, demos una solución vuelvo a repetir, no para los grandes rentistas, porque eso, créanme, no tienen problema. O sea, el problema lo va a tener el corredor de propiedades si le arrendó a alguien que no paga la renta. Y tienen staff de abogado y todo. Es para los pequeños rentistas que tienen su casa y que es un ingreso extra o su único ingreso. Eso, presidente, gracias. Diputado Fuenzalía, diputada Camila Flores y después el diputado Gutiérrez. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, primero señalar que este es un muy buen proyecto. Yo felicito al diputado Fuenzalía, a todos los firmantes del proyecto, porque claramente se hace cargo de una realidad terrible. Todos los días vemos, ya sea en televisión, en la prensa escrita, nos imponemos en los sectores que nosotros representamos como parlamentarios, de situaciones terribles, de personas que pasan años tratando de recuperar su propiedad raíz y que además de muchas veces ver desmejorada su propiedad, además de tener que incurrir, por supuesto, que en gastos muchas veces de abogados, como decía la señora, cierto, que representa a los arrendatarios, efectivamente se suma otro problema más, y que generalmente estas personas que no pagan el arriendo tampoco pagan las cuentas básicas. O sea, no solamente se tienen que hacer cargo de recuperar su propiedad, se tienen que hacer cargo de restaurar su propiedad, sino que además tener que pagar muchas veces cuentas de luz, de agua, de gas que quedan impagas y que, por supuesto, tiene que hacerse cargo el dueño, el propietario, ¿cierto? Porque las cuentas están a nombre de ellos. Ahora, a propósito del tema del subarrendamiento, yo conozco algunos casos donde efectivamente de manera expresa los mismos contratos se ha dejado por escrito la prohibición de subarrendar y igualmente se hace. Igualmente es un proceso sumamente demoroso
Y no solamente en la región metropolitana, diputado Fuenzalía, en la región de Valparaíso pasa lo mismo. Tenemos una cantidad, desgraciadamente, de sobrecarga en nuestros tribunales civiles tremenda y donde demora demasiado tiempo, y aun cuando quede de manera expresa y por escrito en los contratos, ¿cierto?, de arrendamiento, igualmente no se respeta y se subarrienda igualmente. Ahora, claro, uno puede entender y qué bien que se haga cargo el proyecto respecto a que esto tenga que ser materia, digamos, para facilitar la prueba, precisamente, contratos que tengan que ser por escrito, porque claro, desgraciadamente hoy día, a diferencia de antaño, cuando sí se respetaba la palabra empeñada, cuando sí se podía llegar, ¿cierto?, a acuerdos y decir, tanto es el monto, estas son las condiciones y no había que escribirlo, digamos, para poderlo probar, sino que se respetaba el mutuo acuerdo simplemente por el hecho de estrecharse una mano, claro, fantástico, se podía. Desgraciadamente, nuestra sociedad en ese sentido ha ido involucionando y ese tipo de acuerdos ya no se respeta, así que qué bueno que sea por escrito. Pero en términos generales, me parece que la indicación sustitutiva es muy positiva, más allá de que sea distinta, como bien señalaba el diputado Vilavaca, presidente, por su intermedio, es muy distinta, es un proyecto nuevo, pero creo que se hace cargo de varias áreas que quizás a nosotros nos podían haber generado algún tipo de discusión o de inseguridad a la hora de poder aprobar este proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Después del diputado Gutiérrez se prepara el diputado René Zafirio. Diputado Hugo Gutiérrez. Ya, presidente, muy gentil. Mire, lo que trataba de ver si el proyecto original o lo sustitutivo venía acompañada de una presentación que analizase el por qué es necesario este proyecto, pero he puesto atención al diputado Fuenzalida, donde él señala que este es un problema social, que vamos a seguir con las estafas y los abusos si es que este proyecto, esta moción parlamentaria no es aprobada. Se señala también que esta es una realidad terrible, no poder recuperar la propiedad. Se señala también que es un karma, pero como no sé si esto es, porque escuchamos una señora con su caso particular terrible, pero yo quisiera saber si este es realmente un problema social, como se está presentando acá. Yo no sé si la Corporación del Poder Judicial, la Corporación Administrativa, ¿nos podría alguien dimensionar la problemática de cuánto duran los contratos de arrendamiento, es decir, estas demandas de arrendamiento, por qué causales son, que se nos pudiéramos un poquito objetivar la necesidad, la urgencia, lo indispensable, y que alguien nos dijera que por qué ocurre esto de las dilaciones, porque puede que incluso abordemos desde el punto de vista que lo está enfocando el diputado Fuenzalía esta problemática social que nos indica, pero puede que no estemos solucionando el problema, porque no sabemos por qué surge este problema. Aparentemente surgiría porque las normas jurídicas son engorrosas o porque las decisiones judiciales tampoco son oportunas. No puedo todavía, al menos que nos puedan entender muy bien la dimensión humana del problema, pero yo no sé si esto es tan grave como nos están planteando acá, que necesitamos abocarnos con tal urgencia a este problema. Me gustaría decir, yo entiendo lo que ha explicado el diputado Fuenzalía y comparto la eventual gravedad del tema, pero no logro saber por qué se produce, es decir, por qué si supuestamente hay un contrato verbal o escrito, que en definitiva pasen tantos meses, si no años. Eventualmente la señora ahí nos comentaba de un contrato que prácticamente hace 10 años que no logra solucionar el tema, y eso, yo no sé por qué pasa eso, si son 10 años que no puede recuperar su propiedad, en que no le están pagando el canon de arrendamiento. Yo no sé si no habrá un abogado es decir, me gustaría saber el problema, porque si no sé objetivarlo, yo creo, presidente, que no sé si puede ser esta la solución del problema. Entonces yo creo que sería altamente conveniente
No, a mí me gustaría escuchar, no sé si, como no tenemos el informe de la Corte Suprema, pero referente a otro proyecto, y como no hay una presentación de este otro proyecto, algo que a uno le diga, bueno, que analice el problema. Acá hay una respuesta a algo, pero no sé con qué referencia. Es decir, a mí me gustaría, si se puede, un poquito objetivar la problemática, este gran problema social que se está planteando. Yo no sé si es un gran problema social el que está detrás. ¿Ah? No sé si es una gama, esto son abusos, pero porque lo que entiendo son procedimientos que están desarrollándose en el Poder Judicial. Entonces, y hay medidas, aparentemente los abogados de los arrendatarios presentan medidas dilatorias, pero está todo eso dentro del contexto de un procedimiento judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Que eventualmente esto no avanza. Cuando esto está todo dentro del Poder Judicial, alguien tiene que darnos respuesta de por qué a esta señora que recién nos hablaba lleva tantos años sin poder resolver su contrato de arrendamiento y sin que le devuelvan su propiedad. Yo creo que hay un tema ahí que hay que resolver, pero yo no sé si este proyecto da cuenta es la solución para ella. Presidente, gracias. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado René Zaferio. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que solo algunas cuestiones más bien de forma. Desde el momento en que el diputado Fuenzalida asume la tarea de presentar este proyecto, más allá de si se trata del proyecto original o si se trata de una indicación sustitutiva, la verdad es que, para utilizar términos futbolísticos, la pelota queda en el lado de la cancha nuestra. Ya no podemos mirar hacia un costado cada vez que veamos alguna información respecto del drama que viven familias o propietarios que en su calidad de arrendadores no pueden hacer cumplir las cláusulas de los contratos que han suscrito con sus arrendatarios. Una observación haría. Para mí es indiferente de si el arrendador es un gran propietario de bienes raíces o si es un pequeño propietario de bienes raíces. La verdad es que aquí estamos frente a una persona que es renuente a cumplir las cláusulas de un compromiso que contrajo y que el sistema judicial debe garantizarle a su contraparte la eficacia de aquellas cláusulas contractuales que suscribió, independientemente de quién sea su contraparte. Hay una norma, un principio general de igualdad ante el derecho, de igualdad ante la ley, que nosotros debemos salvaguardar, fundamentalmente, además, porque formamos parte de la Comisión de Constitución, digamos, que o sea, debiera ser esta una norma sagrada para todos. Insisto, indistintamente de quién es el propietario, cualquier arrendatario que deje de cumplir con sus obligaciones contractuales debe quedar sujeto a un conjunto de normas lo más eficientes, lo más eficaces posibles para no transgredir las obligaciones que él mismo contrajo, libre y voluntariamente dentro de su natural libre albedrío. El diputado Gutiérrez, por su intermedio, plantea algunas dudas. Yo me atrevo a plantearle que para quienes hemos ejercido liberalmente la profesión, estos son casos muy recurrentes. Incluso yo me atrevo a decir y hacer una confesión, se trata de causas que cuando uno como abogado es consultado le hace el quite, porque sabe que se trata de generalmente de un drama humano familiar grave, pero sabe también cuáles son los obstáculos procesales con los que va a tener que, o los que va a tener que enfrentar, y sabe además que el tiempo corre en su contra y que los tribunales civiles no son lo más eficientes ni eficaces, ni abordan con cierto criterio de humanidad las causas de estas características. Entonces, digo esto, presidente, porque más allá de las diferencias que podamos tener respecto del texto mismo que nos ha propuesto el diputado Fuenzalida, yo diría que
lo importante es que tomemos el acuerdo de legislar en esta materia y que pudiéramos votar en general este proyecto hoy día para adentrarnos en su texto y podamos en las próximas semanas en particular comenzar a modificar, despachar aquellos en que estemos de acuerdo y ver, pedir toda la información que sea necesaria. Pero creo que es importante que habiéndose ingresado este proyecto frente a una situación que es objetiva, que es real, nos pronunciemos ya respecto de nuestra decisión de legislar y comenzar con el debate en particular de las normas que nos han propuesto e introducir todos los cambios que sean necesarios para que este sea una buena modificación de la ley que permita a los arrendadores acceder también al ejercicio pleno de sus derechos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Antes de darle la palabra al diputado Ilavaca, solamente recordar dos cosas. Este proyecto ya fue aprobado en general, la idea de legislar ya fue aprobada y volvió a la comisión. De hecho, lo habíamos enviado a la sala, me parece, pero sí, lo habíamos votado en general. Y efectivamente el diputado Fonsalía pidió hace algunas sesiones poder ponerlo en tabla para la discusión en particular. Por eso lo pusimos hoy día como único proyecto para tratar de avanzar, y por eso quiero agradecer además al diputado Fonsalía por las indicaciones que han sido trabajadas con destacados profesores de Derecho Procesal. Sí, creo que fue aprobado por unanimidad. Bueno, segundo, el proyecto de reforma procesal civil, algo que lamentablemente es usual en este Congreso, y lo recordaba muy bien el profesor Cristian Maturana, fue despachado de la Cámara de Diputados en el año 2014. Fue despachado de la Cámara de Diputados hace 2 legislaturas. A mí me tocaba en ese momento reemplazar a veces al diputado Jorge Burgos en la comisión, y me acuerdo que me tocó votar en mi primer periodo como diputado ese proyecto, pero está desde el año 2014 en el Senado. Y lo que está haciendo el diputado Fonsalía con esta indicación es rescatar lo que destacados profesores de Derecho Procesal recomendaron respecto del arrendamiento a través de la figura del juicio monitorio y trayéndolo a este proyecto, que insisto, es plenamente compatible con la medida cautelar. Yo ahí trataría de armonizar los dos aspectos del proyecto para que efectivamente sea completo y no se burle la acción de la justicia mientras se presenta la demanda, que es el objeto de cualquier medida precautoria. Y tercero, solamente un comentario. Si hay algo que nosotros hemos ido tratando como comisión de establecer, y lo dijimos también a propósito de la reforma al sistema notarial, es que el rol del ministro de Fe no puede ser un mero, no puede ser meramente autorizar una firma. Lo hemos visto, por ejemplo, en todas las regiones que tenemos loteos brujos, en el caso de la región de Coquimbo, una de ellas, a propósito de las recurrentes cesiones de derechos como instrumento para la venta de parcelas de agrado, que no conceden derechos de propiedad, menos a una urbanización. Los notarios antes llegaban y autorizaban las firmas nomás de los contratos, incluso por escritura pública. Hoy día los notarios han ido adquiriendo un rol de advertirle al comprador cuando firma la escritura pública que el hecho de estar comprando derechos no le da la propiedad sobre una parcela o sobre un lote que no ha sido objeto de urbanización, que no cumple con la subdivisión autorizada por el SAC, etc. Entonces, a mí me parece bien innovar y exigirle más a los ministros de fe, porque esto no puede ser un privilegio para el arrendatario que cuente con la asesoría letrada de un abogado. Deberá ser un rol, en este caso, de los ministros de fe, y me parece una buena innovación del proyecto. Diputado Marco Ilavaca. Presidente, yo tengo, cada vez que uno empieza a leer con mayor detalle, porque este es un proyecto que no tenía en mi poder, y tratando de recordar un poco las normas de la ley de arrendamiento,
me nacen más algunas dudas. Yo insisto, yo creo que este es un procedimiento que es necesario abordarlo. Yo en eso no me pierdo y creo que efectivamente es un tema que está en la palestra y un tema que me toca vivir permanentemente, o sea, me toca y me tocaba vivir permanentemente, incluso en mi ejercicio profesional en la región de Los Ríos, porque es una ciudad que vive de mucho arriendo, además. Pero aquí, presidente, estamos planteando un procedimiento monitorio para el cobro de renta-arrendamiento. Pero cuando se modificó la ley, allá el año 2003, se estableció un procedimiento que en el papel, es un procedimiento bastante acotado. Bastante acotado. Porque primero es un procedimiento verbal, que si quiere se presentan minutas por escrito, las resoluciones son absolutamente rápidas en el papel. Y aquí me gustaría poder ver la posibilidad, y en ese sentido sería importante también tener el Poder Judicial presente, no sé si la Asociación de Magistrados, si la Corte Suprema, si ambos, que también nos cuenten respecto a cómo ha operado desde el 2003 a la fecha, que ya existe harta experiencia, el procedimiento establecido en el artículo 8. Porque, insisto, este es un procedimiento bastante acotado en términos de plazo. Entonces, si es que este procedimiento tiene dificultades, veamos de qué manera podemos mejorar este procedimiento. Porque si solamente le vamos a dar solución en un procedimiento monitorio al cobro de rentas de arrendamiento, creo que estamos perdiendo una tremenda oportunidad. Una tremenda oportunidad. Porque hoy día los contratos de arriendo no solamente terminan por el no pago de renta. Hoy día es un lío cuando el dueño de la propiedad quiere desahuciar el contrato, ponerle término por cualquier razón. Va a vivir exactamente lo mismo porque no hemos sido capaces de modificar el procedimiento que es el que rige para todas y cada una de las situaciones que se pone en nuestro código. Respecto a la función y saliendo un poco de esto, de algo de lo que usted acaba de señalar, señor presidente, respecto a la función del ministro feo, el notario, no sé hasta dónde debe llegar el rol del notario, y es un tema de discusión un poco más de fondo. Yo insisto, este es un contrato eminentemente consensual, sería imponer una carga adicional a muchos contratos que hoy día no están escritos. No están escritos. Entonces, presidente, yo sería primero que todo partidario de poder escuchar al Poder Judicial respecto a la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 8 de la ley y ver en qué podemos mejorar el procedimiento en general a cada uno de los casos que establece la ley 18.101. ¿Ya? Eso, presidente, gracias. Voy a dar la palabra al diputado Leonardo Soto y después al profesor Cristian Maturana para que pueda referirse también a las consultas de los diputados, si es tan amable. Diputado Soto. Gracias, presidente. Entiendo que cuando se votó en general este proyecto de ley, la totalidad de los parlamentarios presentes votamos a favor, porque compartíamos la idea de legislar sobre estos temas. El problema está cuando uno empieza a ver el detalle de la propuesta que hay, porque uno comienza a ver alguna inconsistencia que es necesario aclarar, ¿no? A mí, en lo particular, me preocupa de que todo este procedimiento monitorio, que es muy simplificado, express diría yo, se basa sobre la idea de que la obligación de pago del arrendatario está clara y definida. Se sabe bien cuál es el monto, se sabe bien cuál es la fecha de pago y solamente queda por resolver si es que pagó o no pagó. Pero no es lo que dice el proyecto de ley. El proyecto de ley, al establecer la demanda, en ningún caso obliga al demandante a acreditar la obligación. Dice que tiene que identificar cuánto es lo que le deben, pero no dice que tiene que demostrar la obligación. No establece la obligación de acompañar un contrato de arrendamiento. Si uno ve un contrato de arrendamiento firmado ante notario, uno dice, la persona debe. Pero si uno ve una demanda donde un arrendador dice algo, pero no lo prueba, uno no puede dar por acreditado o indubitado una obligación. Y sobre todo cuando la ley vigente dice que el contrato de arrendamiento de este tipo de inmuebles, que no consten por escrito, que es de común ocurrencia, esto viene de los tiempos de los romanos que este contrato se hace de esta manera. Cuando no consta por escrito, dice, se presume que el monto del arriendo es el que declare el arrendatario, no el arrendador.
Entonces, yo creo que ahí hay una norma que yo no sé cómo conversa con esta demanda monitoria. Claramente tiene algunas dificultades para materializarse. Si cuando no hay contrato de arriendo por escrito, se presume que la renta es del arrendatario, resulta que en ese caso la demanda no puede dar por establecido cuál es el monto del arriendo, porque la única presunción es que sea el arrendatario el que diga cuál es el monto, no el arrendador. Entonces hay una entelequia legal que no es fácil de resolver. Y el diputado Fuenzalida propone una norma que obliga que este contrato de arrendamiento deje de ser consensual, deje de ser verbal y pasa a ser obligatoriamente un contrato por escrito firmado cuyas firmas tienen que estar autorizadas ante notario. Ahí claramente hay un problema con todos los lugares donde no hay notario, y es un tema que existe y aquí lo tratamos de resolver todas las veces que estamos realizando actos para lugares sobre todo aislados. Pero más allá de eso, dice que en esos casos el notario debe solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble en este contrato de arrendamiento. Es decir, que el arrendador tiene que acreditar su calidad de dueño o propietario o autorizado para entregar esta propiedad. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer un notario cuando se trata de una propiedad que es de una comunidad hereditaria? Donde hay 10, 20, 30 propietarios, y todos hemos visto propiedades que son de unos abuelos o bisabuelos, y hoy día ya nadie sabe quiénes son los titulares, completamente. Hay posesiones efectivas no realizadas, y nadie puede decirse, oye, yo lo represento a todos, salvo que tenga un poder, con todas las posesiones efectivas detrás. Entonces, se le hace una exigencia que muchas personas no van a poder cumplir. O todas las personas que tienen una propiedad con algún defecto, es decir, que no está el título de dominio completamente acreditado, no tiene el dominio exclusivo, está en tramitación a través de una regularización por bienes nacionales. En fin, hay un conjunto. O sea, lo que quiero decir es que el mundo no es perfecto. Y mucha gente no tiene la necesidad de arrendar un inmueble que no están inscritos a su solo nombre en el conservador y tiene el documento respaldo. Hay un conjunto infinito de situaciones que impiden eso. En ese caso, de acuerdo a esta norma, ninguna persona podría arrendarlo porque no podría acreditar que tiene el derecho de ceder el uso del inmueble. Y esa es mi pregunta, presidente, al señor profesor Maturana, haciéndole ver que pudiera combinar esta norma con una norma que viene del derecho francés, por lo menos, que establece que el arriendo de cosa ajena, el arriendo de cosas que a uno no le pertenecen, que permite resolver todos tus problemas, es un principio casi universal en el mundo occidental y que podría terminar con esta norma. El arriendo de cosa ajena dejaría de ser válido. Muchas gracias, diputado Soto. Bueno, nunca es tarde para poder hacer innovaciones a un código del siglo XIX, y es el rol de los legisladores, y lo digo en serio, porque además ha sido muy interesante todas las intervenciones, y los invito por lo mismo a traducir en indicaciones las inquietudes que han expresado los distintos diputados y diputadas miembros de la comisión. Profesor Maturana, lo escuchamos, por favor. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, partiendo por lo que usted señaló, exactamente es como usted dice lo de la notificación, y el número 2 del artículo 8 incluso establece una presunción de derecho como domicilio del demandado, el que corresponda al inmueble arrendado, y en consecuencia ahí se está salvando esa inquietud que usted formuló. Lo otro que uno tiene que tener claro acá es que, claro, el derecho procesal con el mayor de los respetos es instrumental respecto del derecho civil, porque si no tendríamos algunos problemas con los civilistas, y en consecuencia me parece muy interesante las observaciones formuladas por el diputado Soto. Tenemos que tener presente, eso sí, que hasta el artículo 22 de la ley de efectos retroactivos de las leyes, en el sentido de que se rigen por las leyes vigentes al momento de su celebración, y en consecuencia, obviamente, aunque quisiéramos hacerlo con estas formalidades, no estarían aplicando respecto a una gran cantidad de contratos que estarían rigiendo con anterioridad. Ahora,
lo que nosotros tenemos que distinguir en esta materia es que la normativa que la Cámara de Diputados dictó y modificó para hacer más expedito el procedimiento declarativo no se altera para nada con esta indicación del diputado Fuenzalía, porque lo que estamos diciendo acá es que va a haber un procedimiento monitorio y acotado a los casos en que no hay pago de renta, y solo en caso de que ese procedimiento monitorio fracase, vamos a ir a el procedimiento declarativo de carácter general. En segundo lugar, lo que estamos diciendo es que este es un procedimiento monitorio súper acotado y que es solo para el cobro de renta y no opera para los otros juicios de arrendamiento. Y en consecuencia, claro, lo que dice el diputado Soto y que se puede salvar, y para eso es siempre rica, ¿no es cierto?, la discusión legislativa que plantea distintas alternativas. Nosotros tenemos que tener claro que en derecho comparado existe el procedimiento monitorio que podríamos denominar simple y el procedimiento monitorio que tiene que tener un aspecto de carácter documental. Nosotros dijimos acá que partimos de la base del procedimiento monitorio que está en el Código de Procedimiento Civil, que no es documental y que en consecuencia requiere un relato plausible, acompañar comprobantes de pagos de renta, de arrendamiento y otros antecedentes que puedan dar lugar a tener presente la existencia de ese contrato. Ahora, el que se dé curso a la demanda monitoria, haciendo un símil, es como que ahora ustedes me dijeran, oiga, pero si me citan a confesar deuda en el juicio ejecutivo y yo no voy, se genera el título ejecutivo. Acá, y tampoco se exige para confesar deuda hoy en un juicio ejecutivo que yo acompañe un título ejecutivo ni ningún otro documento de respaldo. Acá en el procedimiento monitorio lo que se está diciendo es que tiene que existir un relato documentado y respaldado con ciertos antecedentes para que se dé lugar a dar curso a la demanda monitoria, pero eso no genera la obligación porque todavía falta la posición del deudor que puede oponerse durante el plazo de los 10 días y con eso se termina el procedimiento monitorio. Ahora, claro, la Cámara podría optar no por establecer un contrato de arrendamiento con estas formalidades, pero sí exigir que para que podamos aplicar el procedimiento monitorio existan antecedentes escritos que permitan respaldar la existencia de ese contrato de arrendamiento, salvando las inquietudes que podrían haberse planteado durante esta discusión. Y en consecuencia el procedimiento monitorio no reemplaza al declarativo, es previo al declarativo para que opere solo en caso sustitutivo. Ahora, obviamente que lo que se señaló como el problema del no pago de la renta de arrendamiento, yo comparto por mi experiencia profesional expresamente lo que ha dicho el diputado Zafirio, es un problema serio el tener un contrato de arrendamiento que no se pague en la renta de arrendamiento. Y la verdad, los ricos se cuidan solos. Si cuando ustedes me dicen que vamos a tener una casa de la dehesa, no, ninguno de los reportajes que yo vi eran casas de la dehesa ni de las Condes, porque ellos hacen los contratos por escritura pública, tienen abogados, van a la Cámara de Comercio a discutir los contratos y no van a ir a los contratos civiles, en este caso. Aquí estamos hablando de gente que tiene inmuebles como son la gran mayoría de las viviendas de este país de escaso valor y que se encuentran con el problema de no poder recuperar sus viviendas y de no tener muchas personas los fondos como para poder vivir de ellas. Y sufre enormemente con esa situación por la dilación que existe. Y esto va a ser peor todavía con el motivo de lo que estamos viviendo a propósito del COVID y la renovación de los tribunales civiles con la carga de trabajo que tienen paralizada y en consecuencia este proyecto de ley a mí me tocó redactarlo hace 2 años atrás, cuando la situación no era tan caótica como la que existe hoy. En consecuencia, hoy la necesidad esta es mucho más apremiante respecto a este tema. Y efectivamente, como dice el diputado Walker, yo no estudié el proyecto anterior, pero una medida cautelar no se opone a un procedimiento monitorio, puede ser complementaria respecto a todos los otros procedimientos de carácter declarativo. Y en consecuencia, como toda obra humana, señor presidente, es perfectible,
y de acuerdo con las observaciones podrían ser recogidas en indicaciones posteriores según la posterior tramitación del proyecto. Ahora, quiero recordar que históricamente el procedimiento de la ley de arrendamiento, y ustedes, diputados, tienen mucho mayor conocimiento que yo, ya llevamos la cuarta ley en los últimos 50 años tratando de arreglar el problema, la del 59, el 964, la 18101 y ahora esta última. O sea, llevamos 4 leyes respecto de la misma situación y que desgraciadamente no ha logrado tener una solución, y en consecuencia el mejor diagnóstico de no haber encontrado la solución es solo contar las leyes que se han dictado en esta materia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Maturana. Le damos la palabra también al profesor Jorge Larrocó para ver qué elemento nos puede aportar también desde su visión y su conocimiento respecto de los puntos debatidos. Profesor. Muchas gracias, presidente Walker. Bueno, yo tengo varias discrepancias, pero al mismo tiempo le agradezco por sus argumentos porque han sido bien interesantes el modo en que vinculan el derecho procesal con el derecho civil. Yo solo me voy a valer de la presencia de doña Rosana Vargas para darle las gracias porque ella nos ha contado un caso que demuestra que esta indicación sustitutiva no funciona. Porque si esta indicación se aprobara como está, en el caso de ella tendría que ir por lo menos a 4 juicios distintos con la incertidumbre de ganar o perder, sobre todo litigando contra personas inescrupulosas en cada uno de ellos. Un juicio monitorio para obtener un título ejecutivo. Un juicio ejecutivo para hacer valer ese lanzamiento. Un juicio de indemnización de daños para efectos de las modificaciones al inmueble y un juicio en contra de los subarrendatarios para efectos de eventualmente obtener de ellos las prestaciones que sean necesarias. Y eso lo digo si ustedes consideran la propia redacción de la indicación sustitutiva que hace incompatible el ejercicio de esta prestación, de esta pretensión con otras pretensiones posibles. Pero además, en términos de diseño, insisto, el proyecto del 2012 que mencionó el presidente de la sala, el diputado Walker, contempla la eliminación de los juicios de arrendamiento. Actualmente tenemos 3 juicios especiales de arrendamiento y esta indicación sustitutiva estaría incluyendo un 4º procedimiento especial de arrendamiento, pero en el contexto de una reforma mayor que los deroga. Entonces, esto tiene una incoherencia interna que es evidente, pero me quedo digamos, con lo principal. La experiencia chilena del monitorio laboral indica que es un monitorio de aplicación general. Es para todos los conflictos de todas las trabajadoras y trabajadores de una cierta cuantía. Y aquí lo que se está haciendo es un traje a la medida, pero ni siquiera es un traje a la medida, es un traje a la medida de edición limitada, porque es para un procedimiento respecto de una prestación, y yo creo, insisto, que eso va contra la experiencia del derecho comparado y la experiencia del propio derecho chileno, y por eso yo invito a rescatar el espíritu original del artículo 297 bis de la medida cautelar innominada. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Solamente hacer presente, y le voy a dar de inmediato la palabra al profesor Maturana, porque veo que la intervención del profesor Larrocó le provocó también el ánimo de responder, y me parece muy bien que sí tuvimos informe de la excelentísima Corte Suprema respecto del proyecto despachado el año 2014. Entre otros respecto al procedimiento monitorio. O sea, ese informe está. Y se va a agregar, y yo se le voy a pedir a la Secretaría, pero el diputado Fuenzalía hizo las tareas más rápido y lo trajo. Sí, no. Lo que pasa es que un informe respecto del procedimiento monitorio incorporado en la reforma procesal civil despachado por la Cámara de Diputados el año 2014. Entonces le vamos a pedir a la Secretaría que nos envíe lo que señaló la excelentísima Corte Suprema respecto al procedimiento monitorio. Pues ese informe está de la Corte Suprema. Profesor Maturana. Presidente, muy corto. No nos engañemos que la reforma procesal civil no va a estar implementada en Santiago de aquí a 10 años más. Y en consecuencia, usted sabe que esta Cámara de Diputados trabajó arduamente durante 2 años, pero el argumento de que tengamos un proyecto aprobado y paralizado en el Senado
yo no lo saco ni siquiera como sistema. Para mí es una realidad que no existe y bueno, cuando salga ese proyecto se derogarán todas las leyes que hayamos dictado durante este periodo que sean incompatibles con ellas y en consecuencia, para mí sacar la reforma procesal civil con un efecto paralizante para problemas acuciantes que existen en la realidad me parece que no corresponde y en segundo lugar esto es súper coherente con la posición que ha tenido el Parlamento en el sentido de decir, mire, nosotros no vamos a aprobar leyes que sean contradictorias sistémicamente con el modelo procesal civil. Y lo que pasó a mí, yo estoy asesorando a la Comisión de Constitución en la tramitación de la ley COVID que va a llegar a la Cámara de Diputados, donde se dijo, oiga, que eliminen las tachas, que incorporen, que eliminen la sana crítica, porque con eso va a ser más rápido. Le dijeron, oiga, ¿sabe que eso no es propio de un procedimiento escrito, no es válido con el número de jueces que existen, no es posible implementarlo? Pero tampoco podemos desconocer la realidad de que si hay algunas modificaciones que sí se deben adoptar para solucionar los déficits que tiene el actual procedimiento y tratar de morigerar esa situación. Una de esas situaciones, como bien decía el diputado Zafirio, es generar salida alternativa. Si nosotros vamos a conducir todos los procedimientos declarativos, vamos a exigir que se dicten sentencias y no vamos a tener estos procedimientos modernos que permiten darle una mayor eficacia a la solución de determinados conflictos, quiere decir que el problema de la justicia civil se va a agravar en vez de solucionarse. Gracias, presidente. Perfecto. Gracias, profesor Maturana. A ver, yo le quiero proponer a la comisión lo siguiente, al diputado Fonsalía, que es principal autor. Yo creo que está muy claro los argumentos, las distintas visiones. Yo creo que ha sido muy importante el apoyo del profesor Maturana en el trámite del proyecto, porque además es bueno ligarlo a lo que fue el procedimiento monitorio que aprobamos en su momento respecto del Código Procesal Civil. Y hay distintas inquietudes que yo lo que pido es que se materialicen en una indicación o en indicaciones. Entonces, si les parece, podemos la próxima semana o en la próxima sesión que veamos el proyecto, y yo espero que sea luego, poder citar para votar el proyecto con las indicaciones, pero citar para votar, ¿se fija? Y podamos tener todas las conversaciones con nuestros asesores en el tiempo intermedio, pero yo creo que efectivamente, y asumo además la responsabilidad de no haber puesto en discusión este proyecto antes, lo había pedido el diputado Fonsalía hace mucho tiempo, ya lo habíamos aprobado en general, pero corresponde que nos pronunciemos. O sea, si reclamamos la dilación de los juicios de arrendamiento, no dilatemos nosotros el proceso legislativo. Diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo entiendo que esto es un tema que requiere premura, pero yo hice una propuesta que pudiéramos escuchar o un representante de la Corte Suprema o la presidenta de la Asociación de Magistrados que nos ha ayudado a generar mejores leyes con el objeto que ellos son los que conocen el procedimiento, ellos viven a diario el procedimiento y conocen dónde está la falencia. Sería interesante poder escucharlo porque a lo mejor de sus ideas pueden venir algunas indicaciones interesantes para poder mejorar el proyecto. Entonces por eso solicito y reitero lo que... Presidente. Muy bien, gracias, diputado Ilavaca. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, la opinión de la Corte Suprema nosotros la debemos requerir respecto de proyectos específicos, no de ideas generales o vagas que la propia Corte Suprema nos entregue respecto de entregarnos recetas acerca de cómo resolver esta materia. Porque las propuestas de las que puede hacer la Corte Suprema las va a hacer desde la mirada de la Corte Suprema. Es decir, asumiendo sus propias tareas y responsabilidades como una cuestión central. Nosotros tenemos responsabilidades distintas de la Corte Suprema y la obligación nuestra es consultarla respecto de proyectos específicos, no recibir la asesoría de la Corte Suprema. No nos corresponde porque las miradas que el Poder Legislativo y la Corte Suprema puedan tener respecto de esta materia pueden ser diametralmente distintas porque los intereses que se defienden tienen que ver con el cumplimiento de obligaciones que no son las mismas. Yo me opongo tenazmente, presidente, a que a la Corte Suprema se le consulte materias respecto de las cuales nos corresponde pronunciarnos a nosotros.
Solo Gracias. corresponde hacerlo respecto de textos específicos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Diputada Pamela Giles. Presidente, yo quiero apoyar su propuesta entusiastamente en el sentido de que a la mayor brevedad, cuando usted lo determine, podamos someter a votación este proyecto, que yo creo que está bastante claro, con las indicaciones que quieran presentar los señores parlamentarios, incluso yo misma eventualmente. No me opongo, por supuesto, a la propuesta que ha hecho el diputado Ilavaca, a la que creo que no es posible oponerse, porque él lo que está pidiendo dentro de sus facultades parlamentarias es poder escuchar a una determinada instancia. Me parece perfectamente legítimo. No obstante lo cual, me parece que deberíamos en la próxima citación, efectivamente, como usted lo ha indicado, someter a votación este proyecto y despacharlo a la sala. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Yo le sugiero, para armonizar todas las propuestas y todas las inquietudes que son válidas, es que le pidamos un informe por escrito a la Asociación de Magistrados respecto del contenido del proyecto y de la indicación sustitutiva, y que lo podamos tener a la vista al momento de votar en particular el proyecto. ¿Les parece? Muy bien, así se acuerda, y vamos a citar la próxima sesión a votar en particular el proyecto y las indicaciones. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas, especialmente a la señora Rosana Vargas. Muchas gracias por su testimonio en representación de la Asociación de Arrendadores, al profesor Maturana, al profesor Larrucó, a todos los diputados y diputadas que han participado, como es el caso del diputado Jorge Alessandri, la diputada Paulina Núñez, el diputado Luciano Cruzcoque, el diputado Diego Ibáñez, y acá presencialmente en Valparaíso la diputada Pamela Giles, la diputada Camila Flores, el diputado Marco Ilavaca y el diputado Gonzalo Fonsalía, que es el principal autor de este proyecto de ley, que ha generado además mucho interés a través de las redes sociales, porque efectivamente hemos recibido muchos testimonios de arrendadores que están muy angustiados con, sobre todo en tiempos de pandemia, que no han podido recuperar sus propiedades. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias. Les recuerdo que mañana a las 10:15 estamos para continuar discutiendo el proyecto de narcotráfico. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.